Muy buenas tardes a todos mis hermanos. Vamos a seguir estudiando. Estamos estudiando el libro de Génesis. Ya avanzamos bastante y nos toca ya el capítulo 27. ¿Sí? Capítulo 27 del libro de Génesis. Lo que nos toca es la bendición que Isaac va a dar a uno de sus hijos. En la clase anterior vimos cómo Isaac va a llegar a tener dos hijos, ¿sí? Uno se llama Esaú y el otro se llama Jacob, ¿sí? Entonces, en esta parte del capítulo 27, lo que va a pasar es que uno de ellos dos tiene que recibir la bendición, ¿sí? Pero también vamos a ver cómo hay problemas en el matrimonio de Isaac. Si vimos que Isaac era un hombre al cual tenía fe en Dios y él iba aumentando su fe, su confianza hacia Dios, luego en su matrimonio también hay conflictos. Como en todos los matrimonios, hermanos, hay problemas. Sucede de que Isaac, él ya crece y al crecer empieza a perder totalmente la vista, ¿sí? Y cuando él va a perder la vista, entonces ahora va a llegar el momento en que él va a llamar a su hijo primogénito para darle la bendición, ¿sí? Porque se dice que el primogénito tenía privilegios. Vimos en la clase anterior que él tenía privilegios. Cuando el padre de familia no estaba, el que quedaba a cargo en la casa era el primogénito. También cuando el padre de familia iba a dar la herencia, le correspondía más al primogénito. Pero sucede de que el primogénito va a despreciar la bendición que Dios le quiere dar, ¿sí? Él desprecia totalmente lo que Dios le da. Vamos a ir al Génesis capítulo 27, texto 30. Génesis capítulo 27 y texto 30. Aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvía de cazar. Entonces el mayor no se va a llevar la bendición, sino que el menor se va a llevar la bendición de Isaac. Y esto es lo que nosotros vamos a notar, cómo es que el menor se lleva la bendición. Si vemos que Isaac, cuando él ya está grande de edad y ya está perdiendo la vista, él se considera que la muerte le puede llegar en cualquier instante. Entonces él decide ordenar su casa, como Ezequías. Ezequías, tus días han llegado a su límite, dice Dios, y Dios te dice que ordenes tu casa. Pues Isaac, él piensa que sus días se están acercando y que él necesita ordenar su casa. En primero de ello, dice él, es dar la bendición a su hijo primogénito. Entonces, él lo que dice es, llama a Esaú y le dice, quiero que vayas a cazar y que me cocines, y después de que yo coma, te voy a bendecir. Entonces, eso es lo que iba a hacer Esaú, a pesar de que Isaac sabía y conocía de la profecía de Dios, ¿sí? Isaac quería ordenar su casa, bendecir a Esaú, pero él conocía lo que Dios había dicho. Fíjense cómo dice Génesis capítulo 25, texto 33. Génesis capítulo 25, texto 33.
23, perdón. Génesis 25, 23. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y luego, ¿qué dijo Dios? Y el mayor servirá al menor. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Isaac? Dar la bendición a su hijo primogénito. Pero en parte de Dios, Dios ya había seleccionado ¿a quién? Al menor. ¿Sí? ¿Cómo iba a suceder esto? Dios tiene los planes, Dios tiene los propósitos de cómo iba a suceder esta parte, de que el menor llevaría la bendición. Entonces, si Isaac está tomando su decisión por bendecir al hijo mayor, pero nosotros vamos a ver que Esaú totalmente tenía una mentalidad no espiritual. Entonces, en el ser humano hay 2 partes: el ser espiritual y el otro es el ser carnal. Entonces quiere decir que Esaú era más carnal que espiritual, ¿sí? Porque estaba despreciando lo que Dios le dio. Cuando él viene de su cacería, le dice a Jacob: dame de tu cocina. Y Jacob le dice: véndeme tu primogenitura. Entonces él vende la bendición de Dios por comida, ¿sí? La vanagloria de la vida, despreciar las bendiciones de Dios por totalmente satisfacer las necesidades humanas. Fíjate, entonces quiere decir que Esaú vivía totalmente en los deseos de la carne, ¿sí? En la concupiscencia de los ojos, ¿sí? Dice el primer libro de Juan, capítulo 2, texto 16. Primer libro de Juan, capítulo 2, texto 16. Primer libro de Juan, capítulo 2, texto 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, ¿qué es lo que prefería Esaú? La vanagloria de la vida, ¿sí? Despreciar totalmente a Dios. Entonces, ¿cómo es que Esaú, si no era tan espiritual, cómo es que llegó a ser el hijo predilecto de su padre? Fíjese bien. Porque aquí tenemos otra parte, que cuando un padre tiene muchos hijos, o tiene 2 o 3 hijos, hay un preferido, ¿sí? Siempre habrá un favorito. Y en este caso, Isaac, su favorito era Esaú. Mientras que de la madre, su favorito era Jacob, ¿sí? Entonces, ¿por qué Esaú era el favorito de su padre? Nosotros vemos las cualidades que la Biblia dice acerca de Esaú. ¿Cuál era su trabajo de Esaú? Era cazador. Entonces, Esaú era todo lo contrario de Isaac. Fíjese bien, porque Isaac no fue cazador. Él vivió en tiendas. Entonces,
Esaú fue amante de la naturaleza. Le gustaba ir a observar la naturaleza, ir de cacería, ¿sí? Entonces, él era un cazador experto. Y lo que le llamó la atención a Isaac fue la comida. Amó a su hijo porque le encantaba comer venado. Fíjense bien. O sea, algo hay que te encanta de tu hijo, ¿sí? Quiere decir que si Esaú conquistó el corazón de su padre, entonces, ¿cómo es que empezó a conquistar el corazón de su padre? Porque él ya creció y él ya fue cazador. Y al ser cazador, conquistó a su padre llevándole venado. Y su padre le encantaba. Por eso cuando dice la escritura, ve y cázame un venadito y cuando me lo traigas, entonces después te voy a dar la bendición. Dice Génesis capítulo 25, texto 27. Génesis capítulo 25, texto 27. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa. Fíjese bien las cualidades. Hombre del campo. Pero Jacob, la diferencia, todo lo contrario que Esaú, era varón quieto, que habitaba en las tiendas. Y amó Isaac a Esaú. ¿Por qué le amó? Porque comía, ¿de qué cosa? De lo que él cazaba, ¿sí? Le encantaba a su hijo, por eso lo amaba más. Entonces hay algo en que nuestros hijos nos atrae más y por eso llegamos a quererlos, ¿sí? Aunque deberíamos de quererlos a todos por igual. Aunque el ser humano no es así, ¿sí? Y eso lo vamos a ver también en la vida de Jacob. Si Jacob vivió eso y vio cómo era de que un padre ame más a uno de sus hijos, ¿cómo es que él va a repetir la misma historia cuando él llega a tener a sus 12 hijos? Porque él llega a amar a más ¿a quién? A José. Y lo mete en aprietos a José. O sea, porque cuando se ama más a uno, entonces hay rivalidad de amor, ¿sí? Hay envidia, hay celos. Tú eres el favorito, ¿sí? A ti no te regañan, a ti no te pegan, a ti no te dicen nada, ¿sí? Es más, ni te dejan hacer nada, porque eres el favorito. Entonces, si esto lo vivió Jacob, uno se pregunta, ¿por qué quiso repetir la historia? ¿Sí? Si él cuando ve que Esaú es cazador y él era el primogénito, pero dice, es que Dios escogió a Jacob, ¿sí? Desde antes que naciera Jacob ya había sido seleccionado por Dios. Entonces, quiere decir que Isaac dejó que su amor llegara a mucho extremo por Esaú, porque le encantaba comer de su hijo, ¿sí? Entonces, lo único que deseaba es que le trajera de su casa. Llegó el momento que Esaú le llamaron a Esaú, Isaac llamó a su hijo, pero fíjate cómo la relación entre el matrimonio como que ya no marchaba bien. Isaac ya no tenía mucha comunicación con su esposa. Hay problemas. Quiere decir que una relación matrimonial debe de haber comunicación. Si no hay comunicación, entonces empezarán a tener problemas. Porque ahora la esposa
para poder enterarse de los planes de su esposo, ¿qué crees que hace? Si el esposo no se comunica con su esposa y el esposo quiere hacer algo, ¿cómo la esposa tiene que hacer para enterarse de ello? A través del hijo. Podría ser a través del hijo, pero si también a Jacob no le dicen nada. Muy bien. Escuchar lo que están platicando. Exacto. Entonces lo que hacía la esposa de Isaac era ir a escuchar. Yo no sé si han visto que de repente cuando alguien quiere platicar con el otro, rápido está, no le escucho, espérate, me voy a poner en la puerta, pero no hagan ruido porque quiero escuchar de qué están hablando, quiero enterarme. ¿Y por qué de esa forma? Es que no me invitaron, pero quiero enterarme de qué hablan. Entonces, quiere decir que muchas personas, cuando tú vas caminando en la calle y vas platicando, hay personas que pueden hasta pegarse y quieren escuchar tu plática, ¿sí? Y si estás parado haciendo fila o algo y llega una persona y platica contigo, se pone a escuchar como que también le están hablando a aquella. Ya solo falta, me ve y yo le voy a decir qué es lo que yo pienso, qué es lo que va usted a hacer. O puede ser que uno que otro haga eso, ¿sí? Y se mete y ahí está duro y duro, interesado en la plática. Y no se vayan, sigan. Estaba emocionante. Entonces las pláticas las podemos ver que va a haber en diferentes lugares. Y muchas personas van a estar checando esa parte, escuchando, ¿sí? Entonces, tenemos ahí que Isaac no tenía buena relación con su esposa, ¿sí? Porque ella tuvo que escuchar a través de la puerta. Cuando Isaac llamó a su hijo, le dijo que saliera a cazar. Entonces, prepárame un gran festín, un banquete de lo que tú preparas, porque me encanta, me gusta, y después te voy a dar la bendición. Primero quiero disfrutar. Entonces, si Isaac amaba a Esaú, ¿cómo es que llegó ese amor a darse? Es que, fíjate bien, que algo los padres de familia van transmitiendo a sus hijos, ¿sí? Y es algo muy importante para nuestra vida, ¿sí? Lo que nos van transmitiendo. Y nosotros como hijos vamos observando cuando estamos pequeños las conductas de nuestros padres, que muchas veces lo hacen de manera repetida. Entonces los hijos siempre observan a sus padres. Se dice que un hijo pequeño es como una esponja. Están absorbiendo y absorbiendo hasta que llegue un momento en edad grande que van a soltar todo lo que ellos aprendieron de los padres. Entonces los padres van influenciando en la vida de los hijos. Puede ser de una manera positiva o negativa, ¿sí? Entonces, después cuando los hijos crecen, quieren actuar de una manera similar en la conducta del padre que imitaron, ¿sí? Muchas veces, si a los niños pequeños los ponen en pláticas de adulto, vas a encontrar que los niños pequeños son muy despiertos y hablan como los padres, ¿sí? Lo vas encontrando que, cómo se expresa como un adulto. ¿Y de dónde aprendió todo ello? Es que todo el tiempo lo ponen en las conversaciones de los adultos. Entonces, va influenciando los padres, ya sea de manera positiva o de manera negativa.
Y fíjate que cuando los niños nacen, están pequeños, empiezan a ver a los padres mirando a su papá y mirando a su mamá, y empieza a ver cómo funciona este mundo, y empieza a imitarlos, y empiezan los padres a ser admirados por el hijo pequeño. Muchas veces el hijo pequeño puede decir: a mí me gustaría llegar a ser como mi padre es inteligente, mi padre es sabio, todo lo conoce, todo lo sabe. ¿Sí? Pero cuando van creciendo estos niños, ellos van aprendiendo y poco a poco se empiezan a dar cuenta que dicen: su padre ya no es tan inteligente. Mi padre ya no lo sabe todo, porque ellos ahora han crecido, pero ellos empezaron a observar a sus padres, empiezan a ver cómo funciona este mundo. Entonces, quiere decir que totalmente todos los niños, todas las personas, nacemos con un temperamento. Hay 4 tipos de temperamentos. Uno es el que se llama el sanguíneo, que dice que es el que es muy expresivo. Otro es el colérico, el que dice que es muy independiente. Otro es el flemático, el que dice que es muy tranquilo. Y otro es el melancólico, el que dice que es muy analítico. Entonces, estos caracteres van a influenciar en su vida totalmente, y uno de ellos es el que va a predominar en su vida. Y esta es la parte que Esaú tenía en su carácter, estaba influenciando uno de ellos. Entonces, esto es la relación que va a llevar a tener entre padre e hijos, ¿sí? Por eso nos identificamos más con uno que con los demás. Este vínculo se va a desarrollar entre ambos, entre padre e hijo, lo que muchos le llaman el apego. ¿Cuánto apego llega a tener un padre con su hijo? Quiere decir que este apego de Esaú y de Isaac fue bastante, porque al inicio le admiraba, y después de ello, cuando él va creciendo, él empieza a desarrollar emociones totalmente el niño. ¿Qué es lo que le empieza a gustar? Entonces, antes de nacer, los niños dependen también de muchos factores que dice la Biblia. Fíjate bien. Antes de que el niño nazca, hay otros factores. Uno de ellos es que los niños se mueven en la pancita de mamá. Yo desconozco de eso, ¿verdad? Pero la Biblia dice que estos 2 niños como que ya andaban echando pleito entre sí adentro de la pancita, ¿sí? Entonces, desde ahí nos damos cuenta que hay factores cómo van a ser nuestros hijos, ¿sí? Dice el libro de Génesis 25:22. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Fue a consultar a Jehová. O sea que ya eran medios peleoneros estos 2 hijos, ¿sí? Entonces ya había una lucha. ¿Quién quería salir primero? ¿Quién iba a ser el primogénito? ¿Sí? Y estaban luchándose por esta parte, ¿sí? Desde antes de nacer ya estaban los factores listos. ¿Quién iba a nacer primero? ¿Quién iba a ser el segundo? Pero antes de que naciera, Dios ya había seleccionado también al hijo menor, ¿sí? Y esto se olvidó Isaac. Entonces, cuando este niño, Esaú y Jacob, nacen,
ellos entran a formar parte de la familia. Entonces, cuando nuestros niños nacen, entonces van a interactuar con cada miembro de la familia. Fíjate, van a ir relacionándose con todos los demás. Y todo esto, comportamiento, cómo se lleva con el papá, con la mamá, con el hermano, esto va a influir en su vida uno al otro. El estado emocional también del padre va a influenciar sobre los hijos, ¿sí? No solo el padre, sino también la madre. ¿Por qué? Porque aquí tenemos los dos, porque dice que el padre amaba a uno, pero la madre amaba al otro. Entonces, los comportamientos de ambos van a influenciar totalmente, directamente a sus hijos, ¿sí? Entonces, el temperamento del niño y su estado de ánimo que lleva cada uno de ellos, entonces lo empiezan a notar. Uno de ellos es por cómo se alimentan, qué es lo que les gusta, qué es lo que van haciendo y cómo se comportan, ¿sí? Entonces, esto va influenciando en el comportamiento de los padres, porque cuando los niños no hablan, entonces los padres enseñan a través de otro lenguaje, ¿sí? Este lenguaje que van recibiendo los niños son las enseñanzas sobre el padre mismo y sobre todo lo que el niño va a absorber y lo que esté a su alrededor. Entonces, los padres, cuando estaban chicos, Esaú y Jacob van transmitiendo enseñanzas sin necesidad de usar un lenguaje, porque nuestros pequeños bebés también aprenden aunque nosotros no hablemos al inicio. Fíjate que cuando están desde el vientre, si tú le pones música, el bebé lo escucha. Aún la voz de los que están alrededor, cuando está el padre, escucha y ya sabe y conoce la voz del padre. Y cuando ellos nacieron, entonces van observando los comportamientos de los padres. Entonces, esto es una forma de usar un lenguaje a través de los movimientos corporales. Cuando nosotros nos movemos hacia nuestros bebés, ellos saben qué les gusta y qué les disgusta, ¿sí? Por eso los bebés ríen y hacen lo que el padre le encanta, porque el padre mismo hace gestos, hace miradas, hace sonrisas, ¿sí? Entonces va aprendiendo y cada uno de ellos se fue simpatizando con su hijo cuando están pequeños. Y entonces desde pequeñitos ya empezó a hacer el favoritismo. ¿Sí? Y más adelante cuando creció también. A través de todo esto que vimos es lo que le van diciendo lo que su hijo le gusta que haga, ¿sí? Entonces, esto le están impartiendo totalmente los padres a sus hijos. Y puede impartirle aún hasta los miedos, ¿sí? Pueden impartirle aún hasta las preocupaciones. Yo no sé qué tan cierto, hermano Raúl, dicen que cuando dan pecho, ahí transmiten también, ¿cierto? Sí, así como seguridad, miedos, ansiedad, todo se transmite, Raúl. Y cuando ellos van creciendo, entonces, fíjese este ejemplo. Vamos a nombrar a Juan. Juan ha nacido. Y cuando él acaba de nacer, su padre llega a su recámara y lleva unos libros y le va leyendo y le va contando todas las noches, le lee a su hijo un cuento. En nuestros tiempos ya existe el Pinocho, los libros de Pinocho, libros de Pulgarcito, libros del el Ratoncito Pérez, el libro del
Caracolito Gustavo y muchos más. Entonces, cuando les llevan a sus hijos, el padre nunca le dijo a su hijo que le gustaba la literatura, pero Juan empezó a escuchar de su padre cómo leía, y entonces, cuando él va creciendo, el bebé empieza a decir cómo mi padre disfruta cada noche que me trae un cuento nuevo, ¿sí? ¿Por qué? Porque me está leyendo y entonces le está transmitiendo la enseñanza y le está diciendo que a través de los libros se encuentran cosas muy interesantes, emocionantes y aprendizajes. Y solo porque le llevaba los cuentos, le empezó a transmitir muchas cosas acerca del estudio. Y te vas a dar cuenta que los niños cuando crecen, después les encanta, ¿qué cosa? La lectura. Entonces, en el caso de Isaac, es probable que le empezó a motivar a su hijo. Y por eso cuando él fue creciendo, influenció en su vida y logró ser lo que era lo contrario de su padre, ¿sí? Entonces, los padres, a través de los lenguajes, transmitimos a nuestros niños y le expresamos nuestros sentimientos. Y ellos les ayuda para que puedan identificar sus propias emociones. Así entienden ellos lo que va pasando en cada momento de su vida a través de las emociones. ¿Por qué? Porque muchas veces también hay momentos que los niños observan la forma como actuamos cuando nos enfadamos. Fíjate, ya el niño ya sabe cuando dice, ya está pidiendo beso la persona, ¿sí? Está enojada mi mamá, está enojado mi papá, no sé qué hicieron, pusieron a pelear. Ya conocen, aunque quieran disimular, la persona, porque está conviviendo con ellos, ya empieza a conocerlos. No, ya pelearon, están enojados. Entonces, algunos se enojan y lo expresan con palabras. No, va a empezar los gritos de mi papá o de mi mamá, ¿sí? Otros avientan objetos, entonces otros lo hacen gritando. Y todo esto influye en los niños, ¿sí? Entonces nosotros empezamos a enseñarle a los niños desde pequeños la forma de actuar, ¿sí? La forma de vivir en familia. Entonces influye mucho en lo que nosotros digamos y hagamos o hacemos. Cómo nos comportamos nosotros delante de los pleitos. Entonces todo esto será muy importante para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ponemos otro ejemplo. Marcos está estudiando un pequeño niño, el cual empieza a reprobar las materias. Una que otra materia está reprobando. Pero cuando llega a su casa, lo primero que le dice su madre es: ¡eres un desastre, niño! Y le grita, ¿sí? Y luego le dice: nunca vas a lograr aprobar esa materia, ¿sí? No vas a hacer nada en la vida. ¿Qué le está enseñando a su hijo? ¿Ves? Entonces, si Marco escucha todo esto cada vez que su madre le está diciendo, entonces, de manera repetida, Marcos lo está poniendo en su mente y es muy probable de que Marco acabe sintiéndose un desastre en los estudios, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya se lo metió en su mente. No eres bueno para el estudio. Y muchas veces llega hasta la secundaria o la prepa y lo primero que dice es: ya no quiero seguir estudiando. El estudio no fue para mí. ¿Por qué razón? Porque influenció
alguien en la vida de él, en la vida de Marco. Entonces, ¿cómo influye todo esto en los hijos? ¿Sí? El niño siempre admira a los padres, ya sea al padre o a la madre, como él va creciendo, y las personas también con las que se relaciona las va a admirar. ¿Por qué? Porque son parte de la familia, y aun cuando se van a la escuela, muchos niños admiran hasta un maestro y llegan a la casa: mamá, papá, mira, hay un maestro de matemáticas, súper genio. Nunca vi a alguien con un conocimiento así. Entonces, los niños siempre admiran a alguien. Puede ser hasta un amigo, ¿sí? Este amigo es de lo mejor, alegre, entusiasta. Parece que en su vida no hay problemas, ¿sí? Entonces, todo este acontecimiento es importante para la vida del niño, porque él va construyendo su vida y su comportamiento, ¿sí? Cuando el niño es pequeño, uno de sus mayores deseos que siempre dice es: quiero ser como mi papá o quiero ser como mi mamá, en la manera de actuar, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo educaron a Esaú? ¿Cómo lo educaron a Jacob? Es la manera en que fueron desarrollándose el uno y el otro. Y eso es lo que va a lograr ser totalmente en el futuro. Y las conductas y reacciones totalmente de los padres, lo que le están dando la información, y eso es todo lo que les va a ayudar cuando ellos se enfrenten a los problemas, cómo saber reaccionar ante cada situación que están pasando. Entonces, esto le ayudará totalmente en sus comportamientos. Pero en esta parte, cuando ellos crecieron, ya se habían formado, porque Isaac y su madre habían dado todos estos términos a sus hijos. Pero después de ello viene algo triste, que había problemas en el matrimonio de Isaac. ¿Por qué razón? Porque ya no existía la comunicación. ¿Por qué? Porque ella tuvo que estar escuchando todo el tiempo de qué hablaba su esposo, porque ya su esposo no le informaba qué es lo que quería hacer. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque llamó a Esaú y no le dijo nada, ni a su esposa, ni a su otro hijo. Se pierde la comunicación en las familias. Quiere decir que las familias pueden irse quebrando poco a poco, ¿sí? Si lo que Cristo Jesús ora en San Juan 17 es por la unidad, y el diablo ha venido para destruir la unidad, para separar la armonía de las familias, ya en esta parte se estaba logrando. El diablo había entrado para causar daño en este hogar. La relación del matrimonio ya no estaba funcionando muy bien. Entonces ya había problemas. Y si había problemas, los problemas se van a tornar más difíciles. ¿Por qué? Porque Rebeca escuchó que Isaac le dijo a Esaú: ve a cazar, ¿sí? Entonces quiere decir que hay personas que siempre estarán escuchando esas conversaciones que tú llevas. Muchas veces personas se suben en un metro y van acompañadas, están platicando, y los demás están parando oreja. O estás en tu casa, te llegó una visita, y como no pueden estar las demás personas, a ver qué dicen, que yo me entere. Es que qué tal que no me dice nada. Entonces quiere decir cómo está la relación en tu casa. Fíjate, cómo está nuestra relación en la familia. ¿Hay comunicación de lo que hacemos en casa? El padre se comunica con la esposa de los planes que tiene que hacer. La esposa se comunica con el esposo
lo que tiene que hacer, o muchas veces cada quien jala por su rumbo. Lo primero que puede decir, ahí nos vemos, si quieres tienes, ahí en la noche, y como qué horas, no te preocupes, ahí vendré. ¿A dónde fue? ¿A dónde fue su esposo? No sé, se salió a la calle. ¿Y dónde está tu esposa? Menos yo. Ya hay problemas en el matrimonio, ya no hay armonía. Y para comunicarse, hasta a veces apagan en nuestro tiempo los celulares. En aquel tiempo no había WhatsApp, pero en nuestros tiempos, para que no me moleste mi esposo o mi esposa, le apaga el teléfono. No tenía yo señal. No había señal. Ya después de todo lo vuelve a aprender. Apenas vi tu mensaje y por eso te envié ahorita. ¿Sí? Nos vemos al rato, no molestes. Estoy ocupado. ¿Sí? Entonces te das cuenta que muchas veces se va perdiendo esa comunicación. Entonces Rebeca, como tiene su hijo favorito, al cual fue creciendo, entonces decide decirle: Jacob, tu padre va a dar la bendición. ¿Y qué tienes que hacer? ¿Sabes qué? Vente para acá. Tú y yo somos como uña y mugre. ¿Sí? Tú eres mi favorito. Aquel tiene su favorito, estamos a manos. Cada quien tiene su favorito. Entonces, tú como mi favorito, fíjate, yo he observado a tu hermano, él se va de cacería, tarda, no caza rápido. Entonces, te voy a preparar la comida, se la vas a llevar a tu padre. Pero dice, pero yo tengo un problema. Que cuando nacimos, mi hermano es velludo y yo soy, ¿cómo se le dice al que no tiene bigote ni vellitos? Lampiño. Fíjese, si yo llego, cuando yo llegue con mi padre, me va a tocar, en vez de darme bendición, me va a dar maldición. Entonces le dice a su mamá: no, mijo, fíjate, inteligente, hijo, aprende. Yo te voy a poner todo lo necesario para que seas velludo. ¿Y cómo lo vas a hacer, mamá? ¿Me vas a hacer crecer los vellitos? No, hombre, no piensa, mijo. Ya estaba empezando la mamá. Y le dice: fíjate, vamos a agarrar y te vamos a poner los vellos de ahí de los animalitos. Cuando tu papá te toque, ni cuenta se va a dar. Lo único en lo que no pensaron es en la voz. Fíjate. Porque cuando él llega, lo que va a decir y pensar es la voz. Fíjate que cuando alguien entra en casa y habla, tú ya sabes quién entró, pero no lo vistes, pero escuchaste la voz. Cada voz es diferente. Entonces tenemos una voz, un sonido, y a través de la voz reconocemos a las personas. En eso no había pensado ellos. Lo único que estaba haciendo Rebeca es querer ayudar en los planes de Dios. Fíjate, le quería ayudar a Dios. Si Dios dijo que tú vas a ser bendecido y vas a ser como el primogénito, tú vas a recibir la bendición. Porque eso dice Romanos 8:28. Romanos 8:28. Dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Jacob, tú fuiste seleccionado por Dios. Tú vas a recibir esa bendición. Le vamos a ayudar un poquito a Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer, mamá? También bien fácil. A través de un engaño. A través de una mentira. Fíjate, ya empezó mal la situación. Entonces, cuando hay una mentira, tiene que respaldarse ¿con qué? Con más mentiras. ¿Sí? Y así se va. Y luego las consecuencias también tendrán que venir. Si Isaac quería bendecir a Esaú, yo no sé cómo, pero Dios tenía que hacer que Jacob tuviera la bendición
y que él fuera el que Dios había seleccionado. ¿Por qué? Porque este es el mismo caso que tiene cuando el rey Saúl le dicen, el profeta le dice, ¿sabes qué? Dios te ha quitado tu trono y va a poner otro. Y cuando llega el profeta y unge a David, David, tú eres el nuevo rey. Oye, ¿2 reyes podrán hacer? No sé, yo no me metas en problema. Dios es un problema, Él lo va a arreglar. Yo no sé cómo lo va a arreglar, pero David tendrá que ser rey, ¿sí? Porque Él así lo dijo. ¿Sí? Entonces ni el mismo profeta sabía, pero después él entendió que Dios iba a hacer sus planes. Por eso llega más adelante cuando David toma su trono, porque Dios ya lo había diseñado. ¿Cómo iba a ser seleccionado Jacob? Dios ya tenía su plan, pero ellos estaban tramando algo, la mentira. Entonces, no hay lugar para los engaños, hermano. La mentira es malo, ¿sí? Es malo en la vida del creyente. Satanás es el padre de las mentiras, el engañador. Él es el astuto. Dice Apocalipsis capítulo 12, texto 9. Apocalipsis 12, 9. Apocalipsis capítulo 12, texto 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual, fíjate bien, engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, él ha estado mintiendo y engañando a la humanidad desde el principio. Satanás engañó a Eva, ¿sí? Mientras que Jesús es la verdad, ¿sí? Él enseña al cristiano a no engañar, a decir la verdad. Dice San Juan capítulo 14, texto 6. San Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, y luego dice, y la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Jesús enseña a que hablemos con la verdad. Dice el libro de Salmos, capítulo 32, texto 2. Libro de Salmos, capítulo 32, texto 2. Entonces, estoy en Salmos 32, 2. Dice así: bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En Dios no hay engaño. En Jesús no hay engaño. Y el hombre debería de no engañar. ¿Sí? ¿Y por qué nuestros hijos aprenden a engañar? A veces se escucha que dicen los jóvenes: engaño y miento para que no me regañen. ¿Sí? Entonces el ser humano siempre está engañando. ¿Y Jacob? ¿Qué es lo que hizo? Jacob engañó a su padre. Mintió. Uno, en su nombre. Cuando Jacob entró: ¿eres tú mi hijo Esaú? Cambió su nombre. Sí, soy yo. La voz de Jacob. Y dice que es de Esaú. Oh. Mintió en ser el primogénito. ¿Eres tú mi hijo primogénito? Sí, soy yo el hijo primogénito. La voz de Jacob. ¿Sí? Y dice que es mi primogénito. Afirmó que la carne de cabra que le llevaba era de su casa. ¿Sí? Me fui de cacería. Otra mentira más. Pero al final recibió la bendición. Lo que hizo su padre fue: tráemelo, acércate, quiero abrazarte, quiero besarte. Inteligente el Isaac. No veo, pero puedo tocar, puedo oler. ¿Por qué? Porque la ropa de uno tiene su sudor. ¿Cómo huele un mecánico? A carrito, dice. A gasolina. A grasita. ¿Cómo huele un carpintero? A madera.
a roble, a cedro, rico. Entonces, ¿cómo olía la ropa de Esaú? A ganadito, ¿sí? Allá de la casa, del campo. Entonces, cuando él se acerca, es que su mamá agarró y le puso la ropa de su hermano, ¿sí? Y lo abraza y, wow, dice, no me cuadra, no me cuadra. Las manos y los brazos de Esaú, la ropa de Esaú, la voz de Jacob. Bueno, total, pues, te doy la bendición. Le dio su bendición. Así logró obtener la bendición Jacob. ¿Sí? ¿Te das cuenta hasta dónde llegó la mentira? Y que más adelante, en los siguientes capítulos que vamos a seguir viendo, viene la consecuencia de la mentira. ¿Por qué razón? Porque ahora el hijo mayor le va a dar, por eso vimos que él era totalmente carnal. Porque dice que viene el enojo, el celo, la ira y la venganza. Y le dice, nada más que se muera mi papá, también me lo echo a aquel. Me lo voy a matar. ¿Sí? Lo escuchó su mamá. Entonces te das cuenta, lo que ellos hicieron traerá consecuencia, porque a su hijo no lo va a ver. ¿Sí? Su hijo se va a tener que ir por la consecuencia de que dice que lo amaba tanto. ¿Cómo tenía que hacerlo Dios? Dios dice, el texto dijo, que tiene planes y propósitos. Entonces, concluimos, hermanos. Dios no aprobó totalmente el engaño de Jacob, ¿sí? Ni las acciones que ellos tuvieron, ni los resultados que al final fueron justificados con la bendición que obtuvieron, ¿sí? Entonces, Dios tenía un plan que lleva a cabo para que pudiera venir Cristo Jesús como el Señor, como el Salvador. Que Cristo iba a venir de la descendencia de Jacob ya estaba en los planes de Dios, ¿sí? Entonces Jacob tenía que aprender algunas lecciones importantes sobre el engaño. ¿Por qué razón? Porque si hay un engañador, habrá otro más astuto que él. Y lo vamos a ver que va a ser Labán. El engañador resultará engañado. Amén. Amén. Dios les bendiga. Vamos a cantar con